Imagina a un ladrón merodeando por un vecindario, probando puertas para ver cuáles están abiertas. No pierde el tiempo en hogares seguros. Está buscando vulnerabilidades. Los demonios operan de la misma manera. Buscan puertas abiertas en nuestra vida, áreas de debilidad, compromiso o negligencia, donde puedan influir, engañar y atacar. Como cristianos, estamos involucrados en una batalla espiritual, ya sea que nos demos cuenta o no. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra las huestes espirituales del mal en las regiones celestiales. Jesús mismo advirtió que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Juan 10:10. Esta noche vamos a aprender cómo reconocer las puertas abiertas espirituales en nuestras vidas y cómo cerrarlas de inmediato. Veremos cómo trabaja el enemigo a través de las relaciones, a lo que nos exponemos e incluso nuestros estados emocionales. Cada una de estas áreas puede ser una puerta de entrada para el enemigo o un testimonio de la fuerza de Dios en nosotros. Pero antes de continuar, por favor, dale un pulgar hacia arriba a este video para que llegue a más personas necesitadas. Ahora, vamos a sumergirnos. Número 1. Protege tus relaciones. Las relaciones son poderosas. Las personas con las que nos rodeamos tienen una profunda influencia en nuestras actitudes, decisiones y crecimiento espiritual. Si bien Dios nos llama a enfrentarnos al mundo como sal y luz, también debemos estar atentos para discernir a quién permitimos que hable en nuestras vidas. El enemigo a menudo utiliza las relaciones, ya sean amistades, conexiones románticas o incluso la dinámica familiar, para crear vulnerabilidades en nuestra vida espiritual. La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 15:33: no os engañéis, las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensa en tus relaciones más cercanas. ¿Las personas que te rodean te animan a buscar lo mejor de Dios para tu vida o te están llevando a comprometer tus convicciones? Las relaciones nos moldean de maneras que a menudo no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Las palabras de un amigo pueden permanecer en tu mente, moldeando tu forma de ver el mundo. Las prioridades de un compañero pueden cambiar las tuyas. Incluso los conocidos casuales pueden influir en la forma en que hablas, piensas y vives. Vemos la importancia de las relaciones modeladas en la vida de Jesús. Era conocido por pasar tiempo con los pecadores, los recaudadores de impuestos y los marginados por la sociedad, como se registra en Marcos 2, versículos 15 al 17. Sin embargo, su propósito siempre fue claro: influir en ellos, no ser influenciado por ellos. Jesús nunca transigió con su misión. No evitó a los que lo necesitaban, pero tampoco permitió que sus estilos de vida moldearan el suyo. Este equilibrio es crucial para nosotros como cristianos. Estamos llamados a tender la mano a los perdidos, pero debemos tener cuidado de que, al hacerlo, no perdamos nuestro propio camino. Las relaciones tóxicas son una de las herramientas favoritas del enemigo. El peligro está en su sutileza. Una relación tóxica no siempre se anuncia con drama y conflicto. A menudo, comienza con pequeños compromisos, un cambio en las prioridades, una disminución de los estándares espirituales, una vacilación para decir la verdad. Estos pequeños pasos pueden llevarnos por un camino de estancamiento espiritual o incluso de destrucción. Debemos estar atentos y ser honestos con nosotros mismos sobre el impacto de nuestras relaciones. Las Escrituras proporcionan varios ejemplos de relaciones que condujeron a la caída. Pensemos en Sansón y Dalila. La fuerza de Sansón no tenía paralelo, pero su vulnerabilidad a la manipulación de Dalila le costó todo: su fuerza,
su libertad y, en última instancia, su vida. En 1 Reyes 11 vemos al rey Salomón, un hombre de sabiduría incomparable, alejarse de Dios porque sus esposas extranjeras lo llevaron a la idolatría. Incluso Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, negó a Cristo bajo la presión de una multitud en Mateo 26. Estas historias nos recuerdan que nadie es inmune a la influencia de las relaciones tóxicas. Entonces, ¿cómo navegamos por este delicado equilibrio? Comienza con un claro sentido de propósito. Pregúntate, ¿esta relación me está acercando más a Dios o me está alejando más? Si una relación te lleva constantemente hacia el pecado, la apatía o el compromiso, puede ser el momento de reevaluar. Esto no significa que evitemos a las personas que están luchando con el pecado. Jesús pasó tiempo con aquellos que más lo necesitaban, pero nunca comprometió sus valores ni su misión. Su presencia trajo transformación. Si sus relaciones no están acercando a otros a Dios o fortaleciendo su propio caminar con Él, puede ser el momento de establecer límites. A veces, esto significa reducir la influencia de una relación en lugar de terminarla por completo. Por ejemplo, es posible que una amistad no tenga por qué terminar, pero podría requerir menos tiempo e inversión emocional si te aleja de Dios. En otros casos, puede significar dejar ir por completo. Esto puede ser doloroso, especialmente cuando la relación tiene raíces profundas, pero a veces es necesario para el crecimiento espiritual. Las relaciones también afectan nuestro testimonio. Imagina a un compañero de trabajo o a un vecino observando tus interacciones. ¿Qué ven? ¿Sus amistades reflejan el amor, la integridad y la gracia de Dios? ¿O revelan compromiso y confusión? La forma en que interactuamos con los demás es un reflejo directo de nuestra fe. Es por eso que debemos permanecer vigilantes. Las relaciones no son solo conexiones casuales, son inversiones espirituales. El enemigo lo sabe y a menudo los utiliza para crear vulnerabilidades en nuestras vidas. No siempre ataca de frente. En cambio, siembra semillas de duda, distracción y compromiso a través de las personas en las que más confiamos. Pero aquí está la buena noticia. La gracia de Dios es suficiente. Si te has encontrado en una relación que te ha llevado por mal camino, nunca es demasiado tarde para dar marcha atrás. Dios ofrece restauración y sabiduría para aquellos que lo buscan. Santiago 1:5 promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos generosamente sin reproche, y se os dará. Proteger tus relaciones no significa aislarte. Significa ser intencional acerca de a quién permites que influya en tu vida. Significa buscar conexiones piadosas que alienten tu fe y te desafíen a crecer. Rodéate de personas que te señalen a Cristo, que te hagan responsable y que te inspiren a buscar a Dios con todo tu corazón. Incluso mientras reflexionas sobre tus relaciones, es posible que te vengan a la mente nombres o rostros. Tal vez sea un amigo que siempre te mete en chismes. Tal vez sea una pareja cuya influencia te hace cuestionar tus convicciones. Sé honesto contigo mismo. El primer paso para proteger tus relaciones es reconocer las que podrían ser puertas abiertas para el enemigo. Las relaciones son un regalo de Dios, pero requieren discernimiento. Cuando están arraigados en la fe y el propósito, traen vida, gozo y crecimiento. Cuando no están controladas o son tóxicas, pueden convertirse en las mismas puertas que el enemigo usa para socavar tu caminar espiritual. Lección número 2. Protege tus ojos y oídos. Nuestros ojos y oídos son poderosas puertas de entrada a la mente y al alma. Lo que permitimos entrar en estas pasarelas no solo influye en cómo pensamos, sino que da forma a lo que nos convertimos.
Jesús enseñó que los ojos son la lámpara del cuerpo, Mateo 6:22, lo que significa que traen la luz o la oscuridad que afecta a todo nuestro ser. El enemigo lo sabe bien y utiliza estos portales sensoriales para alimentarnos con mentiras, distorsiones y tentaciones. Al proteger cuidadosamente lo que vemos y oímos, podemos cerrar otra puerta crítica a la influencia demoníaca. La Biblia habla con frecuencia sobre la influencia de nuestros ojos. En el Salmo 101:3, David escribe: «Me negaré a mirar nada vil y vulgar». Comprendió que lo que ponemos ante nuestros ojos puede tener efectos duraderos en nuestros pensamientos y en nuestra salud espiritual. De manera similar, Job declara en Job 31:1: «Hice un pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a una joven». Estos ejemplos ponen de relieve cómo nuestros ojos están conectados con nuestra integridad espiritual. Piensa en el poder de permanencia de las experiencias visuales. Las imágenes que tomamos tienen una capacidad única para permanecer en nuestras mentes, a veces resurgir en momentos de debilidad. Esta es la razón por la que la pornografía, por ejemplo, es un bastión tan devastador. Cada imagen vista se convierte en un recuerdo almacenado que el enemigo puede convertir en un arma más tarde durante los momentos de tentación. Pero no es solo el contenido explícito lo que representa un peligro. Las imágenes sutiles y aparentemente inofensivas en películas, anuncios o redes sociales pueden moldear la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los demás e incluso a Dios. Las imágenes traumáticas también pueden convertirse en puntos de apoyo para el enemigo. Alguien que ha sido testigo de violencia, abuso o pérdida trágica puede encontrar que esas imágenes se repiten en su mente, a menudo trayendo las mismas emociones de miedo, ira o tristeza que acompañaron a la experiencia original. El enemigo usa estas imágenes almacenadas para mantener a las personas atrapadas en ciclos de dolor y tormento. Sin embargo, hay esperanza. Dios promete renovar nuestras mentes a través de su palabra, Romanos 12:2, reemplazando esos recuerdos oscuros con su verdad. Nuestros oídos son igualmente importantes. Las cosas que escuchamos, ya sea música, conversaciones o incluso los medios de comunicación, dan forma a nuestras creencias, actitudes y emociones. Proverbios 18:21 nos recuerda: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Las palabras tienen peso. Pueden edificarnos o derribarnos, decir la verdad o difundir el engaño. Ten en cuenta la música que escuchas. Si bien es fácil descartar las letras como solo palabras con una melodía pegadiza, la música es profundamente espiritual. 1 Samuel 16:23 nos dice que cuando David tocaba su arpa, el espíritu atormentador que perturbaba al rey Saúl se iba. La música tiene el poder de invitar a la paz o al caos a nuestras vidas. Cuando llenamos nuestros oídos con música que glorifica el pecado, la rebelión o la autocomplacencia, nos estamos abriendo a influencias contrarias al Espíritu de Dios. Por el contrario, la adoración y la música que honra a Dios pueden fortalecer nuestra fe, traer paz y profundizar nuestra conexión con Él. Pero no se trata solo de música. Las conversaciones en las que participamos y las voces que escuchamos también dan forma a nuestra atmósfera espiritual. La exposición repetida a la negatividad, el chisme o la retórica basada en el miedo puede programar nuestras mentes para pensar en patrones que son contrarios a la verdad de Dios. Los medios de comunicación son un buen ejemplo de ello. Muy a menudo, los medios de comunicación, ya sean políticamente de izquierda o de derecha, infunden miedo, ira y desesperanza. El enemigo se nutre del miedo porque socava la confianza en Dios. En el mundo actual, las redes sociales agravan este problema.
Desplazarse por publicaciones interminables llenas de perfección filtrada, indignación o desesperación puede distorsionar nuestra perspectiva. Alimenta la comparación, la envidia y la ansiedad, alejándonos aún más de la paz de Dios. Cuanto más tiempo pasemos consumiendo estos mensajes, menos tiempo tendremos para la palabra de Dios, que ofrece claridad, esperanza y verdad. La historia de la serpiente en el jardín del Edén ilustra cómo el enemigo usa lo que vemos y oímos para engañarnos. En Génesis 3, versículos 1 a 6, Satanás le dice mentiras a Eva, cuestionando la palabra y el carácter de Dios. Pero note cómo la Escritura destaca su respuesta. Cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista, Eva no solo escuchó las mentiras del enemigo, sino que vio el fruto y permitió que su experiencia visual reforzara el engaño. Lo que vemos y oímos influye en cómo interpretamos el mundo que nos rodea, y si no estamos cimentados en la verdad de Dios, podemos descarriarnos fácilmente. ¿Cómo entonces protegemos estas puertas? El primer paso es la intencionalidad. Debemos decidir de antemano lo que vamos a permitir y lo que no vamos a permitir que entre en nuestros ojos y oídos. Esto significa crear límites en torno a lo que vemos, escuchamos y con lo que interactuamos. Por ejemplo, ten en cuenta los programas de televisión y las películas que consumes. Pregúntate, ¿glorifican las cosas que Dios detesta? ¿Están llenando mi mente con imágenes o ideas que me acercan más a Él? ¿O están plantando semillas de lujuria, miedo u orgullo? También es importante evaluar la música que escuchas. ¿Glorifica a Dios o celebra el pecado? Esto no significa que solo puedas escuchar música de adoración, pero sí significa discernir acerca de los mensajes que permites que entren en tu espíritu. La música, después de todo, es una forma de adoración, y lo que cantamos a menudo se convierte en lo que meditamos. Cuando se trata de conversaciones y otros contenidos hablados, rodéate de voces que hablen vida, verdad y aliento. Ten cuidado con los chismes y la negatividad, que pueden envenenar tus pensamientos. Si te encuentras en un ambiente donde las conversaciones destructivas son comunes, ora por sabiduría sobre cómo responder o desconectarte. Es esencial alimentar regularmente sus ojos y oídos con la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Jesús declara: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Así como necesitamos alimento físico todos los días, necesitamos alimento espiritual para proteger nuestras mentes contra las mentiras del enemigo. Haz de la lectura de las Escrituras y la meditación un hábito diario. Deja que llene tu mente con la verdad de Dios, contrarrestando las distorsiones y los engaños del mundo. En mi propia vida, he visto la diferencia que hace proteger mis ojos y oídos. He visto cómo otros luchaban bajo el peso de la ansiedad y el miedo, porque consumían más los mensajes del mundo que los de Dios. He visto a personas atrapadas en ciclos de pecado debido a lo que permitieron que sus ojos se detuvieran. Pero también he visto a personas experimentar libertad y renovación cuando eligieron reemplazar esas influencias con la palabra de Dios y la adoración. Una herramienta poderosa para la renovación es la adoración. Cuando llenas tus ojos y oídos con la belleza de la presencia de Dios, ya sea a través de la música, las escrituras o la oración, creas una atmósfera en la que las mentiras del enemigo no pueden prosperar. En los servicios donde la adoración es central, a menudo he sido testigo de personas liberadas de la opresión demoníaca simplemente porque la presencia de Dios abrumó la oscuridad. Finalmente, reconozca que proteger sus ojos y oídos no se trata de legalismo, se trata de amor.
Se trata de proteger la relación que tienes con Dios y priorizar su voz por encima de todas las demás. Así como protegerías tu hogar físico contra los intrusos, protege tu hogar espiritual, siendo consciente de lo que permites entrar. El enemigo conoce el poder de estos portales. Él quiere llenar tu mente de miedo, duda y pecado. Pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. A través del Espíritu Santo, tienes el poder de cerrar estas puertas y vivir en libertad. Confía en Él para que te guíe mientras proteges tus ojos y oídos. Lección número 3. Cuida tus estados emocionales. Nuestros estados emocionales son como el clima, siempre cambiantes, a menudo impredecibles y profundamente impactantes en nuestras acciones y decisiones. El hambre, la fatiga, el estrés, la tristeza o incluso la emoción pueden hacernos más susceptibles a los planes del enemigo. Las emociones en sí mismas no son pecaminosas. Son parte de cómo Dios nos creó. Sin embargo, la Biblia nos advierte que los estados emocionales descontrolados pueden abrir puertas al pecado y a la vulnerabilidad espiritual. Efesios 4, versículos 26 a 27, ofrece un ejemplo sorprendente. En vuestra ira no pequéis. No dejes que el sol se ponga mientras todavía estás enojado, y no le des al diablo un punto de apoyo. Fíjate en la progresión aquí. La ira en sí misma no es pecaminosa, es una emoción natural. Incluso Jesús mostró justa ira al purificar el templo. Pero la ira no resuelta o injusta proporciona una oportunidad para que el enemigo la explote. Este principio también se aplica a otras emociones. Los estados del ser como el agotamiento, la tristeza o la confusión no son pecaminosos, pero pueden hacer que seamos más propensos a transigir, arremeter o alejarnos de Dios. Tomemos a Elías como ejemplo. En 1 Reyes 18, Elías se enfrentó audazmente a los profetas de Baal, llamando fuego del cielo en una poderosa demostración de la autoridad de Dios. Sin embargo, en el siguiente capítulo, lo encontramos huyendo para salvar su vida, abrumado por la desesperación y pidiéndole a Dios que le quite la vida. ¿Qué cambió? Elías estaba emocionalmente agotado. Después de una agotadora batalla espiritual, el hambre, el agotamiento y el miedo lo dejaron vulnerable al desaliento. ¿Qué hizo Dios? No reprendió a Elías por su debilidad. En cambio, Él proveyó descanso y alimento, recordándole a Elías su cuidado y restaurándolo para el viaje que tenía por delante. Esta historia pone de relieve una verdad importante. Nuestros estados emocionales afectan nuestra resiliencia espiritual. El enemigo lo sabe y trata de explotarlo. Cuando estamos cansados, nos susurra mentiras sobre nuestra capacidad de perseverar. Cuando estamos afligidos, nos tienta a dudar de la bondad de Dios. Cuando estamos enojados, aviva las llamas, instándonos a actuar impulsivamente. Reconocer estas vulnerabilidades es el primer paso para protegerse contra ellas. Considere cómo la fatiga influye en la toma de decisiones. Cuando estás sobrecargado de trabajo y te quedas sin nada, tus defensas se debilitan. Las tentaciones a las que normalmente resistirías de repente parecen más atractivas. Es posible que pierdas la paciencia con tus seres queridos, te enojes con tus compañeros de trabajo o tomes decisiones impulsivas que te lleven al arrepentimiento. Muchos fracasos morales de alto perfil en el ministerio ocurren cuando los líderes descuidan su necesidad de descanso. El exceso de trabajo puede hacer que incluso los siervos de Dios más devotos sean susceptibles al pecado. Jesús comprendió la importancia del descanso y la soledad. En Marcos 6:31, Él les dice a sus discípulos:
Venid conmigo a solas a un lugar tranquilo y descansad un poco. Después de sanar, enseñar y ministrar a las multitudes, Jesús mismo se retiraba para orar y recargar energías. No fue un acto de debilidad, sino de sabiduría. Si el Hijo de Dios reconoció la necesidad de descansar, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Otro estado emocional que crea vulnerabilidad es la tristeza. El dolor es una respuesta natural a la pérdida, pero puede convertirse en un punto de apoyo para el enemigo si nos lleva a aislarnos o a cuestionar la bondad de Dios. En Juan 11, cuando Lázaro murió, tanto María como Marta expresaron su decepción a Jesús diciendo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Su tristeza era real, pero no terminó en desesperación porque llevaron su dolor a Jesús. Él se encontró con ellos en su dolor, ofreciéndoles tanto consuelo como poder de resurrección. Cuando nos enfrentamos a la tristeza, debemos hacer lo mismo. En lugar de retirarnos al aislamiento, debemos correr hacia Dios con nuestro dolor, confiando en que Él traerá sanación y esperanza. El Salmo 34:18 nos tranquiliza. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los quebrantados de espíritu. Llevar nuestras emociones a Dios no significa negar su realidad, significa permitirle que los transforme. La ira también es un estado del ser que puede convertirse rápidamente en una puerta abierta para el enemigo. Si bien la ira justa puede ser un catalizador para la justicia, la mayor parte de nuestra ira está lejos de ser justa. ¿Con qué frecuencia arremetemos con frustración, guardando rencor o diciendo cosas de las que luego nos arrepentimos? Al enemigo le encanta explotar los momentos de ira, convirtiéndolos en oportunidades para la división, la amargura e incluso la violencia. Santiago 1, versículos 19 al 20, da consejos prácticos para manejar la ira. Todos deben ser prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Cuando surja la ira, haz una pausa antes de responder. Pregúntate, ¿esta ira tiene sus raíces en el egoísmo o en la justicia? ¿Estoy buscando glorificar a Dios o estoy tratando de satisfacer mi propio sentido de la justicia? Uno de los estados emocionales más sutiles pero peligrosos es el miedo. El miedo puede paralizarnos, haciendo que nos alejemos del llamado de Dios o dudemos de sus promesas. El enemigo utiliza el miedo para sembrar confusión, desconfianza y vacilación. Piense en Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14. Cuando Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, hizo lo imposible, pero en el momento en que se concentró en el viento y las olas, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Jesús inmediatamente se acercó y lo salvó, preguntándole: ¿por qué dudabas? El miedo a menudo proviene de olvidar quién es Dios. Cuando perdemos de vista su poder, amor y fidelidad, las mentiras del enemigo se hacen más fuertes. Pero 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: porque el Espíritu que Dios nos dio no nos hace tímidos, sino que nos da poder, amor y dominio propio. En momentos de temor, debemos recordarnos a nosotros mismos el carácter de Dios, declarando sus promesas y negándonos a dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Incluso las emociones positivas pueden hacernos vulnerables si no están basadas en Dios. La emoción, por ejemplo, puede llevar a tomar decisiones impulsivas si actuamos sin buscar su guía. Del mismo modo, el exceso de confianza puede hacer que confiemos en nuestras propias fuerzas en lugar de en las de Dios. Proverbios 16:18 advierte: la soberbia precede a la destrucción, el espíritu altivo a la caída. La clave para proteger nuestros estados emocionales es rendirlos al Espíritu Santo.
Gálatas 5, versículos 22 a 23. Describe el fruto del Espíritu, que incluye el dominio propio, la paciencia y la paz. Estas cualidades nos equipan para responder a nuestras emociones de maneras que honran a Dios, en lugar de abrir puertas al enemigo. La oración es esencial en este proceso. Cuando te sientas abrumado por la ira, la tristeza o el miedo, llévalo a Dios en oración. Pídele que te dé su perspectiva y fortaleza. Filipenses 4, 6 a 7 ofrece una poderosa promesa. No os preocupéis por nada, sino que presentad vuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por último, rodéate de una comunidad que te apoye. Dios nos diseñó para las relaciones, y una comunidad cristiana saludable puede proporcionar aliento, responsabilidad y perspectiva cuando las emociones amenazan con abrumarnos. Eclesiastés 4, versículos 9 al 10 nos recuerda: mejor es 2 que 1, porque tienen buena recompensa por su trabajo. Si alguno de ellos cae, el uno puede ayudar al otro a levantarse. Las emociones no son el enemigo, pero pueden convertirse en herramientas en manos del enemigo si no se controlan. Reconocer tus vulnerabilidades emocionales y llevarlas a Dios te permite cerrar otra puerta a la influencia demoníaca. Al descansar en su presencia, confiar en su palabra y buscar la guía de su espíritu, puedes vivir en victoria, sin importar cuán turbulentas puedan ser tus emociones. Como hemos visto, proteger nuestras vidas contra la influencia del enemigo requiere intencionalidad. Las relaciones, lo que permitimos a través de nuestros ojos y oídos y nuestros estados emocionales, tienen el potencial de convertirse en puertas abiertas para el engaño del enemigo o lugares donde la verdad de Dios puede echar raíces y florecer. La buena noticia es que no estás luchando esta batalla solo. El Espíritu Santo habita dentro de ti, equipándote y empoderándote para vencer cada plan del enemigo. Recordemos que 1 Juan 4:4 declara: el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. El poder del enemigo palidece en comparación con el Espíritu de Dios dentro de ti. Con su ayuda, puedes cerrar todas las puertas al enemigo y caminar en victoria. Te animo a que te tomes un momento para examinar tu vida. ¿Hay relaciones que necesitas reevaluar? ¿Medios o mensajes que necesitas filtrar? ¿Emociones que necesitas para rendirte a Dios? Confía en que Él te guiará en cada paso mientras buscas vivir una vida que lo honre. Gracias por ver este video. Si te ha resultado útil, compártelo con alguien que necesite aliento y dirección. Que Dios te bendiga y recuerda, nada es imposible para Dios.